Ok, seguimos con la serie. Así comenzó todo. Este es el tema número 38. La reconciliación entre Jacob y Esaú. Hermanos, más que una introducción y comenzar con este capítulo, quiero comenzar en este tiempo con un relato que nos va a guiar a una vida que fue tratada y a una vida que fue cambiada cuando permitió ser tratada por la mano de Dios. Ahora nosotros, hermanos, nos acercamos a lo que puede ser considerado como el punto culminante de la historia, escuchémoslo bien, espiritual de Jacob. Por diferente que fuera la historia de Abraham, de la de Jacob, de algún modo, lo que significó en el monte Moriah para Abraham es lo que representó para su nieto el vado de Jaboc. Un lugar de prueba, un lugar de decisión, solamente que uno fue a él, en el caso de Abraham, y el otro simplemente salió de allí, con un hombre distinto y todo lo que ello implica. Había pasado un encuentro temido y evitado los peligros respetados. Jacob, en su miedo, había escapado en secreto de Labán, había sido perseguido como enemigo, pero Dios había introducido la paz en todo ello. En pie, junto a su torre fuerte, su Dios, Jehová, había visto a Labán y sus aliados que desaparecían detrás de las montañas de Galaad, dice la Biblia, con un caluroso día, en su camino tortuoso, por los bosques, los pinos y los robles que cubren la ladera de esta montaña, había eliminado ya Jacob un enemigo. Pero todavía Jacob tenía que encontrarse con otro mucho más poderoso. Con Labán, Jacob podía argumentar justamente sobre su larga servidumbre y el egoísmo desalmado de su patrón, quien era Labán. Pero viene una pregunta. ¿Qué podía decir hoy Jacob a Esaú para excusarse del pasado o compensarlo? ¿Cómo encontraría en esta ocasión Jacob a Esaú? Tenía su hermano todavía la sed de venganza de la cual había escapado hacía 20 años. No existía ningún tipo de respuesta a estas preguntas, excepto la que solamente por la fe Jacob podía entender. Que si él volvía a su país y se enfrentaba al peligro, lo hacía por instrucción directa del mismo Dios. Y si así era, Jacob tenía que estar seguro. Tampoco tardó en recibir esta seguridad general sobre ello para fortalecer su fe. Al dejar atrás las montañas de Galaad, Jacob entraba en la tierra de la promesa, en lo que después fue la posesión de Gad. Ahí, hermanos, se abría una perspectiva gloriosa para Jacob. Y allí, al entrar en la tierra, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Hace 20 años lo había hecho en su partida en Betel. Y por así decirlo, le acompañaron en su camino. Y ahora, con un empeño parecido, le daban la bienvenida a su retorno. Solo que en aquella ocasión habían sido ángeles con el ministerio de subir y descender. ¿Recordamos esta parte? Mientras que ahora se trataba de huestes de ángeles para defenderlo en una lucha inminente. Por lo que también Jacob llamó a aquel lugar Mahanaim, 2 huestes o 2 campamentos. Y si en Betel les había visto en sueño, ahora se le aparecieron despiertos como para conferirle una mayor seguridad. Jacob, sin lugar a dudas, necesitaba tal consuelo. Versículo 1. Génesis 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró
y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Versículo 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Versículo 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué es esto? ¿Hallé yo gracia en los ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob, sano y salvo, a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Padre, permítenos ver la dimensión de tu palabra y el poder que en ella se encuentra, para que podamos ser transformados, así como lo hiciste con los grandes hombres de tu palabra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Jacob, hermanos, desde Mahanaim, envió un mensaje a su hermano para reconciliarse con él. Pero los mensajeros volvieron sin otra respuesta que Esaú estaba yendo en persona a encontrar a su hermano, acompañado por 400 hombres. Este hecho era suficiente para Jacob para causar una alarma, porque independientemente de las circunstancias, puesto que Esaú, como veremos a continuación, acababa de emprender una expedición de guerra contra Seir, los 400 hombres que le acompañaban probablemente se habían reunido en torno a su estandarte para asolar y para derramar sangre. Incluso la falta total de respuesta representada para una persona como Jacob, una gran prueba se estaba presentando. Hasta aquel momento, por medio de sus astucias y sus habilidades, hermanos, había conseguido Jacob superar airoso todos los obstáculos y escapar de todos los peligros. Pero ahora se hallaba totalmente indefenso ante un enemigo de quien no podía ni retirarse ni escapar.
El texto sagrado dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Esto, hermanos, lo demuestran las medidas a las que Jacob recurre. ¿Qué es lo que hace Jacob? Divide sus caravanas en dos grupos, esperando que si Esaú atacaba a unos, los otros podrían escapar durante el combate. El posible resultado de esta estrategia era bastante dudoso y, en el mejor de los casos, muy triste. Y lo que hace ahora Jacob es digno, hermanos, de ser nombrado, porque Jacob lo que hace, una vez indefenso, una vez de que su muslo está dislocado, se entrega a la oración. Comienza a desalmarse Jacob mismo de su condición y dice: tengo que recurrir a la fe. Y él lo que hace es ir a la oración, mezclando la oración con la confesión de no merecer absolutamente nada, con la súplica para ser librado del peligro que en este momento se hallaba delante de él. Suplica ante Dios ser librado al tiempo de buscar las misericordias y las promesas que había recibido de regresar a Canaán. Gracia y misericordia, hermanos, eran las promesas que Jacob en este momento necesitaba y de las cuales dependía completamente, al mismo tiempo que se dirigía a Dios con el nombre de Jehová, el Dios del pacto de Abraham y de Isaac. Ninguna de estas súplicas, hermanos, para Jacob ya podrían fracasar. Ese clamor de desesperación era la preparación de lo que iba a seguir. Jacob estaba a punto de aprender cómo obtener, sin sus propios esfuerzos, sin sus propios recursos, lo que Jehová había prometido darle. Conocemos con una certeza, hermanos, casi perfecta, el lugar exacto donde sucedió la transacción más importante de la vida de Jacob. Fue en el vado de Jaboc. Era de noche y en esta, hermanos, en esta soledad, por encima de sus cabezas, brillaban innumerables estrellas. Exactamente igual, en otra ocasión, le muestra Dios la promesa hecha a Abraham. ¿Recordamos esta parte? El silencio impresionante solo era roto, hermanos, por las aguas de Jaboc. Y el mugido de los rebaños en su paso por los riachuelos, o la preparación para transportar las mujeres, los niños, los criados, en este momento, era exactamente el ambiente en que Jacob estaba pasando. Ahora Jacob envió gran cantidad de ganado y ovejas en manadas separadas para que cada una, al llegar a Esaú, sucesivamente como regalo, de parte de su hermano, pudiese calmar sus sentimientos de ira o satisfacer la codicia de sus seguidores. Finalmente, uno a uno salen todos, llevando cada pastor un mensaje de paz. También las mujeres y los niños acamparon en un lugar seguro en el lado sur de Jaboc. Solo Jacob, hermanos, quedó en la orilla norte. Y esto comienza a llamar la atención de alguien que ahora se había encontrado con Dios. En unos momentos de soledad, Jacob, obviamente, se queda en esta situación solo, bastante solo, como cuando antes abandonara la casa de su padre. Allí, hermanos, en las orillas de las adelfas de Jaboc, ocurrió lo que ha sido desde entonces un hecho de gran significado para la iglesia. Allí luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón era, dice la Biblia, el ángel de Jehová en presencia de quien Jacob se hallaba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio, en el encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Entonces la lucha física era ya imposible, pero ya imposible, siguió otra lucha. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob, ahora, hermanos, comprendía el carácter de su contrincante y de la lucha.
ahora buscaba una victoria bastante diferente y usando unos medios muy distintos de los que antiguamente usaba Jacob. Ya no esperaba ganar por su propia fuerza. Entonces le pide la bendición de aquel con quien hasta este momento él solo había luchado para vencer. Su lucha carnal era constante en contra de Dios y a causa de todas las circunstancias, Jacob en sus propias fuerzas humanas o carnales quería siempre vencer. Aquella bendición le fue concedida, pero antes el Señor le recordó su antiguo nombre como la expresión de su historia pasada. Jacob, el astuto, el suplantador. Después le dio un nombre nuevo como característico de su experiencia nueva y su mejor lucha por medio de la oración. Y le dice Israel, un príncipe con Dios. Con este nuevo carácter, hermanos, y con este nuevo nombre, tendría poder con Dios y los hombres y vencerá a todos sus enemigos. Pero aún no se le había dado a conocer el nombre misterioso de aquel ángel. ¿Por qué? Porque el misterio de la divinidad, mis hermanos, no debía ser revelado totalmente hasta que se cumplieran todos los propósitos por los cuales Jacob iba a ser Israel. Y entonces el ángel lo bendice ahí. Dios mismo lo bendice ahí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dice, he visto a Dios cara a cara y mi alma se ha recobrado. Y cuando pasaba de Peniel, le salió el sol y cojeaba de su muslo. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Y hasta hoy día, hermanos, literalmente es costumbre entre los hijos de Israel. Ahora bien, ¿cuál era el significado de esta transacción solemne? Seguramente era simbólico, pero ¿simbólico de qué? Se trataba de una transacción real, pero simbólica, sobre el pasado, el presente y el futuro de Jacob. El varón que luchó con Jacob hasta que rayaba el alba era Jehová. Jacob había sido, sin lugar a dudas, el heredero creyente de las promesas, pero durante toda su vida había siempre estado peleando y luchando y peleando y luchando en sus carnalidades y en sus argumentos literalmente intelectuales y en todas sus tranzas peleando con Dios para luchar y ganar para su fin propio. ¿Me estoy explicando? Buscando siempre alcanzar el éxito por medio de su propia fuerza y sus propios medios. Aunque aparentemente luchaba con el hombre, en realidad Jacob lo que hacía cada día era luchar con Dios. Y también lo hacía en contra de él. Finalmente, ya no podía darse más lucha. Jacob, hasta este momento, ya había sido inhabilitado, porque Dios había tocado el encaje de su muslo, y ante Esaú, Jacob se encuentra indefenso. Pero antes de poder encontrarse con su hermano, con su enemigo terrenal, más temido hasta este momento, debía encontrarse con Dios, con quien había siempre luchado, aunque sin desearlo, con sus propias fuerzas y con sus propias astucias. La lucha con Esaú no era nada, hermanos, comparada con la lucha que Jacob tendría con Jehová, porque esta lucha lo era todo. El Señor no podía estar de parte de Jacob hasta que fue inhabilitado y aprendió a usar otras armas diferentes de las que su propio combate le habían dado hasta entonces. Ahora fue cuando Jacob se dio cuenta con quién había estado luchando hasta este momento. Lo que hace Jacob es acudir hoy a otras armas. Jacob comienza a orar y buscó y halló una nueva victoria. Buscó la bendición de Jehová. No me iré de aquí hasta que tú no me bendigas. Y la fuerza de su Dios.
Jacob lo que hace es inclinar su rostro, voltear hacia arriba y le dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir de aquí hasta que tú no me bendigas. Necesito tu bendición. Después, también, en el verdadero rayar el alba, mis hermanos, Jacob recibe un nuevo nombre y con él, nuevo poder, con el que venció con Dios y el hombre. Jacob, sin duda, cojeaba de su muslo, pero ahora era Israel, un príncipe con Dios. Y todavía, para todas las edades, mis hermanos, esta lucha y esta victoria en desesperación de nuestros propios esfuerzos y la perseverancia en oración, no te dejaré si no me bendices, han representado y son un símbolo muy precioso para todos nosotros como los hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Al cruzar Jacob de mañana el río de Jaboc, el resplandor de las lanzas de la luz del sol entre los oscuros pinares confirmaban la llegada de Esaú con sus 400 hombres. Versículo 1. Alzando Jacob entonces sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Escuchemos con atención, hermanos, y veamos cómo la vida de Jacob ya hasta este momento había sido transformada. Primer versículo, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Mira lo que había pasado antes con Jacob, hermanos. No lo busques, te lo leo. En Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Este sentimiento y este pensamiento retomaban ahora las emociones de Jacob. Y dice el versículo 42 del capítulo 27, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y después dice el capítulo 32, versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Te pregunto una cosa, hermano, ¿puedes escuchar el corazón de Jacob con estos argumentos o con estos pensamientos antes dichos por los sentimientos y las emociones que Esaú tenía en contra de Jacob? ¿Sí o no? ¿Lo puedes entender? Y le dicen ahora a Jacob, tu hermano viene con 400 hombres por ti. Habiendo cruzado, hermanos, el vado y colocado a sus esposas e hijos en orden, los más queridos al último, para que estuviesen lo menos expuestos al peligro, aguardó la ansiada entrevista. ¿Por qué? Observen lo que dice el versículo 2 y 3. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó, ¿cómo dice? Fíjate bien, hermanos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que él pasó delante de ellos? El corazón de Jacob, hermanos, había tenido ya un cambio, y lo que hace Jacob al ponerse delante de ellos, él se pone en la brecha y cuida de su rebaño. Mira lo que dice Génesis 29:30. Y se llegó también a Raquel y la amó, también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y ve lo que dice Génesis 30, 22, 23 y 24. Te lo leo. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Qué es lo que hace Jacob? Dice la Biblia, y él pasó delante de ellos. Déjame decirte cómo
¿Qué es lo que dice? Juan capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, la vida de Jacob, su fe estaba ya fortalecida, y sus dolores ya habían sido calmados. Dice el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jacob, hermanos, habiendo tenido poder para prevalecer con Dios, tenía confianza en la eficacia del mismo poder para con los hombres, según la promesa, porque dice Génesis 32, versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 3, que Jacob se inclinó a tierra 7 veces. ¿Por qué esto, hermanos? Porque la manera de hacer esto es mirando hacia el superior. ¿Cómo es? Se inclina la parte superior del cuerpo hasta que quede paralela con la tierra. Luego se avanza unos pasos, inclinándose una vez más, hasta llegar hasta la 7ª vez. El suplicante en este momento se encuentra en la presencia inmediata de su superior. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque esta era la señal de profundo respeto y aunque era muy exagerada, posiblemente para nosotros, aparecería natural porque siendo Esaú el hermano mayor, tenía todo el derecho, según la costumbre de Oriente, al tratamiento respetuoso de su hermano menor. Versículo 4, dice la Biblia que Esaú corrió a su encuentro. Así dice. ¿Te puedes dar cuenta, hermanos, un cambio tan repentino y tan sorprendente en la vida de Esaú? Habían pasado 20 años, sea por lo que sea, por el obsequio que Jacob había mandado uno a uno delante de él. La hostilidad abrigada durante 20 años, en un momento, en Esaú, desapareció. Las armas de guerra fueron puestas a un lado y las más cálidas señales de cariño mutuo fueron combinadas entre los hermanos. Sin duda, hermanos, las palabras de Génesis 32:28 en Jacob, en este momento tomaron vida, porque dijo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sin duda, hermanos, la causa eficaz fue la influencia secreta dominante de la gracia divina, porque dice Proverbios 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. La gracia, hermanos, fue la que convirtió a Esaú de un enemigo mortal hacia Jacob como enemigo. Dice Génesis 33, versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y Esaú le dice, ¿qué te tocan estos? Habría sido suficiente para Jacob decir, ellos son mis hijos. Pero esta pregunta, hermanos, le recordaría a Jacob una vez más la gracia de nuestro Dios y la mano poderosa de Jehová al traerle a la memoria el capítulo 30, versículo 2, que dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Pero hoy Jacob contesta, son los niños que Dios me ha dado. Jacob era un hombre piadoso y no podía en este momento ya más contestar, sino en el lenguaje de la piedad, porque dice el Salmo,
127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice el Salmo 113, versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y dice el Salmo 107, versículo 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Versículo 6. Génesis 33, versículo 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José, Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. En el versículo 8, hermanos, a Esaú, en este momento, le vendría confirmado con esto la bendición de su padre. ¿Cuál fue la bendición de su padre? En el capítulo 27, versículo 39, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Génesis 33, 11, hermanos. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. En Oriente, hermanos, en Oriente, la aceptación de un obsequio por un superior es prueba de la amistad, y por un enemigo lo es prueba, pero de una reconciliación. ¿Me estoy explicando? Fue por ambos motivos por lo que Jacob ansiaba tanto que su hermano recibiese el ganado, y en la aceptación de Esaú tenía en él la prueba más firme de que un buen entendimiento reconocido por los orientales quedaba establecido. Hermanos, cuando se desocupen, continúo. Cuando estén completamente desocupados y estén atendiendo a la predicación, continúo. Ustedes me dicen si están listos. ¿Estamos listos? Versículo 12, Génesis 33. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Y dijo: anda y vamos. Esaú, hermanos, propuso acompañar a Jacob y su familia a través del país en señal de respeto y para escoltarlos y cuidarlos. Pero la oferta fue por Jacob prudentemente rechazada. A Jacob no le hacía falta ningún ejército y ningún equipo mundano. A pesar de la presente cordialidad, los hermanos eran tan diferentes en espíritu, en carácter y en hábitos. El uno, un hombre muy del mundo, y el otro, un hombre de Dios. En este momento había mucho riesgo de que algo ocurriese que perturbase la armonía. Por eso Jacob presenta una excusa. Y es una excusa para Esaú muy razonable. Le dice: por la lentitud de sus movimientos, y los hermanos en ese momento se separan en paz. Y le dice: es que no puedo porque tengo crías de mis ganados. Tengo niños que son pequeños y si los fatigo pueden morir. Esaú entiende esta situación y ellos se separan en paz. Versículo 14.
Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Dice Jacob, al paso de los niños. Qué diferente, hermanos, una vida transformada por Dios. Fíjate lo que dice Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y ve lo que dice Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían. Y dice Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 17, Génesis 33. Y Jacob fueron a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Siendo, hermanos, la primera estación donde Jacob se detuvo al volver a Canaán, sus descendientes, cuando moraron en casas de piedra, edificaron allí una ciudad y la llamaron Sucot, para conmemorar el hecho de que su antepasado, un sirio a punto de perecer, estuvo contento viviendo en cabañas. ¿Quién era? Abraham. Génesis 33, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Erigió, dice la Biblia, hermanos, Jacob, un altar. Como prueba de una piedad personal y una terminación adecuada de su viaje, es así que mediante un monumento perdurable, Jacob distingue ahora su agradecimiento como lo habían hecho sus antepasados. Te explico. En Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Dice Génesis 13:18, Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y plantó Abraham, dice Génesis 21:33, un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y dice Génesis 32:28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice Génesis 35, versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hermanos, el Dios de Israel tenía un lugar ya en el corazón de Jacob. Jacob no tenía que temer nada más. La única lucha real ya se había terminado. Era necesario, cuando Jacob volviera para tomar posesión de la tierra y de las promesas, que todo el pasado de su historia fuese realmente pasado, y así fue. Nunca más, desde aquella noche, volvió a luchar Jacob con armas carnales, y a pesar de que el antiguo nombre sigue apareciendo para nosotros junto al nuevo, es para recordar que tanto él como nosotros, que Jacob, aunque cojeaba, no estaba muerto. Y esto a nosotros nos enseña que también en nosotros, hermanos, se halla
la doble naturaleza. ¿Me estoy explicando? Así como Jacob e Israel. Jacob compró un campo a los hijos de Amor, donde plantó su tienda. Esta era la parte que Jacob tarde daría a su hijo José, y en este lugar los huesos de José, hermanos, lo veremos más adelante, son enterrados, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron finalmente sepultados en esta parte. Mucho más interesante que esto, sabemos, hermanos, que junto al pozo que Jacob construyó, se sentó muchos siglos más tarde el mayor hijo de David. ¿Quién es? Jesucristo. Para explicarle a una pobre mujer pecadora de Samaria sobre la fuente de agua que salta para vida eterna. La primera no judía, hermanos, en recibir la bendición de probar el agua de la del que beba, no tendrá sed jamás. Aquí Jacob erigió un altar y llamó él Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. En este momento Jacob, hermanos, ya había tenido una transformación. Decidió desalmarse, hacer a un lado todos sus argumentos y todas sus mentiras y toda su vida carnal, y decidir confiar en el Hijo de Dios, en donde él de una vez y para siempre deposita toda su confianza, en donde hace producir la fe más que sus argumentos naturales, y comenzar a confiar en el Hijo de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Ponte de pie.